Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 7 y vamos a exponer el tema de producción y cadena de suministro. El objetivo general de nuestra exposición es establecer las directrices para la mejora continua del desempeño global del proceso de producción y las cadenas de suministro, es decir, optimizar el flujo de este. Las palabras e ideas clave las podrán encontrar dentro de la presentación que enviamos en el grupo. Les daré una pequeña introducción. Para comprender el tema, necesitaremos desarrollar varios conceptos básicos para poder ejemplificar lo que es la cadena de suministro. Su definición es que es un conjunto que ayuda a optimizar el flujo de los materiales y la información en las empresas, es decir, que controla el proceso de fabricación de manera que se pueda obtener el mejor rendimiento de todas las herramientas. La siguiente es una ejemplificación. La cadena de suministro consta de 3 fases. El suministro, que ocupa las materias primas de la empresa, es decir, que vamos a pensar cuál va a ser su origen, cómo van a llegar o cómo las vamos a obtener y en qué plazos. El decidir en qué plazos es importante porque obviamente el que cumpla con este plazo mejora o favorece que todo se lleve a cabo en tiempo y forma. La fabricación. En cuanto obtenemos las materias primas, nosotros tenemos que someter las materias a procesos y transformaciones para poder convertirlas en productos terminados. Si fallamos en el tiempo en el que deben llegar las materias primas, por obviedad retrasamos la fabricación. Y por último, la distribución. La distribución se enfoca básicamente en, literal, distribuir los productos para que estos lleguen a su fin y puedan llegar al consumidor. El pronóstico de la demanda. El objetivo particular de este tema es desarrollar los temas de interés para poder tener una base sólida del sistema de producción y la cadena de suministro. La función que tiene dentro de la cadena de suministro es que predecir ayuda a tomar mejores decisiones, es decir, vamos a sentirnos más seguros de tomar las decisiones correctas para el funcionamiento de la empresa. Esto se derivaría en el pronóstico de la demanda. Un buen pronóstico va a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué recursos necesitamos? ¿En qué momento y en qué proporción se necesitarán? ¿Y cómo utilizarlos? También, ¿cuántos adicionales adquirir? Los conceptos relacionados con este tema serían la demanda, en la cual vamos a tratar los patrones de demanda, y los métodos para pronosticar la demanda, que son los métodos cualitativos y cuantitativos. La demanda. Obviamente, la tarea del ingeniero siempre va a ser adelantarse a los cambios de la demanda y mantenerse al tanto del mercado. Es decir, que vamos a intentar siempre tener un producto que sea solicitado por el público o por el cliente. No podemos lanzar al mercado un producto que sabemos que no va a cubrir al menos una gran parte de la necesidad de nuestros clientes, porque entonces no tendría éxito en el mercado. Los patrones de la demanda. En muchos casos, la demanda cumple ciertos patrones o ciertos comportamientos. Entonces, intentamos basarnos en ellos para obtener datos que nos ayuden a mejorar el pronóstico de la demanda. Estos se obtienen básicamente estudiando ciertos datos por periodos específicos de tiempo, obviamente acomodados en forma cronológica, y constituyen lo que se conoce como una serie de tiempo. Los patrones más comunes serían la aleatoriedad, la tendencia, la estacionalidad y la ciclicidad. La aleatoriedad es básicamente el comportamiento que no es predecible dentro del mercado, es decir, que es un comportamiento errático de los datos. La tendencia. Obviamente, la demanda va a aumentar o disminuir. Eso se debe a una tasa relativamente constante a través del tiempo y las necesidades del cliente. Es decir, que si la tendencia se puede estudiar durante un tiempo, podremos pronosticar mejor la demanda. La estacionalidad. Obviamente se presenta por picos, como se ve en la siguiente imagen, o valles, y se estudia por meses del año debido a los cambios que existen en la estación. Por ejemplo, el decir que un producto está de moda en cierta estación del año, las condiciones climáticas o las situaciones establecidas de cada año. Por ejemplo, podrían ser el inicio o el fin de clases de año. La ciclicidad.
Los cambios en la demanda son menos predecibles, porque esta aumenta o disminuye gradualmente. Este comportamiento se observa cuando obtenemos datos históricos de varios años. Los métodos para pronosticar la demanda. En general, hay dos métodos para pronosticar la demanda, los cualitativos y los cuantitativos. Yo voy a explicar los cualitativos. Obviamente, la decisión que vamos a tomar es en base a si queremos tomar una decisión que nos va a afectar a corto o largo plazo, es decir, el horizonte de planeación que tengamos respecto a cómo se va a dirigir nuestra empresa. Los métodos cualitativos. Ellos se basan en las percepciones y juicios, de forma que construyen cierto valor a partir de su entorno. Los factores que lo van a determinar serían la demanda, es decir, si ésta aumenta o disminuye. Se representa en la estimación educada. Es básicamente basado en la experiencia o en la intuición. Usualmente lo usamos para plazos cortos porque podemos tener una predicción más fácil o un pronóstico más certero, y cuando las planeaciones erróneas no tienen un costo elevado. El consenso del comité ejecutivo. En este aspecto, se podría decir que cada especialista de un departamento va a formar, junto con los demás, un comité para poder tomar mejores decisiones respecto al pronóstico de las ventas. El método Delphi. Básicamente se basa en encuestas anónimas y vamos a encontrar diferencias a cuando es una encuesta anónima y cuando es a un cliente. La estimación de la fuerza de ventas. El pronóstico que vamos a obtener es el estimado a vender por los miembros de la fuerza de ventas. Es decir, vamos a basarnos en cuánto se va a vender o cuánto se ha vendido. La encuesta a consumidores. Como ya había mencionado, es diferente al método Delphi, puesto que esta va directamente dirigida a los clientes. Obviamente es casi lo mismo, se ponderan las respuestas obtenidas por los consumidores de nuestro producto. La analogía histórica. Se usa básicamente por el nivel de venta que ha tenido un producto similar, es decir, vamos a estudiar la historia que tienen los productos similares en el mercado al que vamos a lanzar para poder saber si este va a tener éxito o no. La investigación de mercados es la última y se divide en el estudio del mercado, que básicamente va a influir muchísimos factores en él. El estudio del mercado se basa en la demanda, oferta, demanda y muchísimos más. Es decir, que vamos a intentar cubrir todas las necesidades de nuestro cliente con base al producto. Y vamos a basarlo en cuestionarios, entrevistas, estadísticas. Como ya dije, se basa en muchos productos, en muchos factores más bien, y en pruebas de mercado. Las pruebas de mercado van a ser determinadas por la aceptación del producto, es decir, qué tan factible o qué tanto ha sido aceptado nuestro producto al momento por los clientes. Y eso nos va a poder ayudar a pronosticar qué también nos irá en las ventas.